Buenos días, vamos a compartir los avances de nuestro proyecto de investigación, la gamificación como elemento motivador en el fortalecimiento de la enseñanza de la estadística descriptiva a través de la plataforma Moodle para el grado séptimo de la institución educativa José Miguel de la Calle, a cargo de mi compañero Daniel Castro y Vanessa Moreno Yepes. La presente investigación pretende determinar si la implementación de una propuesta didáctica basada a partir de un entorno virtual de aprendizaje fortalece el pensamiento aleatorio en los estudiantes. Esto debido a que los estudiantes del grado séptimo de la institución educativa José Miguel de la Calle no alcanzan las competencias básicas de la asignatura. Se observa también una tendencia de aumento en la pérdida en los últimos 3 años, superando el 40% de estudiantes con desempeños bajos, dado a que pocas veces leen, interpretan gráficos estadísticos, les cuesta organizar las tablas de datos que les permiten almacenar, recoger, ordenar y analizar la información del entorno, que según Dolores y Cuevas 2007, en el ámbito laboral y aún en otras áreas se hace necesario conocer y comprender los conceptos básicos de estadística. También, a pesar de que la estadística se incorporó en el desarrollo del pensamiento aleatorio como uno de los contenidos obligatorios propuestos por el Ministerio de Educación Nacional para la Educación Básica, el mínimo trabajo en el aula, la poca intensidad horaria y la falta de tiempo para el desarrollo de las competencias dificultan su aprendizaje. También en las pruebas saber se identificó que una de las principales dificultades en los estudiantes es que no poseen habilidades necesarias para interpretar datos, realizar inferencias estadísticas sencillas. Sumado a esto, es notoria la poca motivación de los estudiantes por el área de matemáticas en general, la percepción de que las matemáticas son difíciles, una predisposición para alcanzar las competencias, genera un bloqueo en la enseñanza de la estadística descriptiva. De esta manera, la pregunta de investigación que se pretende abordar es cómo fortalecer el pensamiento aleatorio por medio de actividades de gamificación incorporadas en la plataforma Moodle que involucran estadística descriptiva en estudiantes del grado séptimo de la institución educativa José Miguel de la Calle. Al realizar una revisión bibliográfica, destacamos una serie de investigaciones a nivel internacional, nacional y regional que se relacionan con nuestro problema de investigación. En cuanto a antecedentes internacionales, tenemos a Cepeda, Abascal y López en su investigación Integración de gamificación y aprendizaje activo en el aula. Según estos autores, la implementación de la didáctica basada en principios de aprendizaje activo y gamificación trae cambios de actitud, de entusiasmo, compromiso y comportamiento en los estudiantes. Además, en el incremento del rendimiento académico y el interés por participar de las actividades. En segundo lugar, Delgado, Arrieta y Riveros en su trabajo Uso de las TIC en Educación, una propuesta para su optimización. Para ellos, el uso de las TIC en educación permite la creación de ambientes educativos motivantes y retadores para la adquisición de conocimientos. Del Valle, Tolentino y Garduño, en su trabajo Gamificación en la Educación, Aprender jugando, realmente aporta al proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ellos, la gamificación en el área de juegos pedagógicos o habilidades cognitivos sí funciona, utilizando Lumosity como herramienta de gamificación. Y por último, Muñoz, Hans y Fernández, en su investigación Gamificación en Matemáticas, un nuevo enfoque o una nueva palabra. Para ellos, la gamificación como una metodología para obtener una serie de beneficios en el mundo educativo y reivindicar el aprendizaje basado en juegos. Es muy importante tener muy presente la intencionalidad al momento de gamificar y realizar la retroalimentación. Por otro lado, existen también investigaciones realizadas a nivel nacional que aportan información importante relacionada con el problema planteado en la presente investigación. Entre ellas se tiene la tesis de maestría de Osorio 2020 en el desarrollo de una web app para la enseñanza de la estadística en el grado séptimo, quien desarrolló una aplicación web que permite hacer seguimiento de los avances de la enseñanza de la estadística y la ejercitación práctica utilizando conceptos de gamificación en la que expone la importancia de implementarla como estructura didáctica de aprendizaje y evaluación de esta asignatura. La experiencia de Valencia y Tenorio 2018 sobre mediación de las TIC en el curso de Estadística y Matemática de la Fundación Universitaria Católica, donde la integración de las TIC ayudan a fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje en la adquisición de saberes, tienen valor pedagógico y de formación de competencias para el desarrollo activo de los estudiantes en áreas como matemáticas y estadística. Y tenemos la tesis de maestría
aprendizaje basado en proyectos colaborativos mediados por TIC para el desarrollo de competencias en estadística de Barrera 2017, resaltando el impacto de la metodología del APBC mediado por TIC, muestran una mejoría en las competencias estadísticas, especialmente en el razonamiento y resolución de problemas, logrando así aprendizajes significativos en los estudiantes. En cuanto a los antecedentes regionales, tenemos en primer lugar a Melo, en su tesis de maestría las TIC como herramientas en el proceso de la comunicación en la enseñanza de la estadística. Para Melo, la innovación dentro del aula utilizando recursos TIC incrementa las habilidades comunicativas, sociales y disciplinares en el área de la estadística. Para Zapata, en su tesis de maestría Estrategia metodológica para el desarrollo del pensamiento aleatorio, la probabilidad en el grado quinto, para él el desarrollo del pensamiento aleatorio en los estudiantes es un componente que aporta a la ciencia, a la cultura y a la forma de pensar en la vida cotidiana. El pensamiento aleatorio ha sido propuesto por el Ministerio de Educación Nacional como una manera de tomar decisiones en situaciones de incertidumbre, de azar, de riesgo o de ambigüedad por falta de información confiable en las que no es posible predecir con seguridad lo que va a pasar. Dada esta situación y teniendo en cuenta que el desarrollo de los procesadores y microprocesadores en lo que se ha llamado la era de la informática ha derivado en tiempos de exposición cada vez mayores en niños y niñas frente a dispositivos, se propone una estrategia de gamificación mediada por las TIC que sea significativa para los estudiantes. A nivel tecnológico, se pretende integrar dentro del ambiente virtual Moodle una serie de actividades de gamificación en las que se favorezca precisamente el pensamiento aleatorio. Por consiguiente, atendiendo a las necesidades educativas del país y del contexto en específico que se trabajará, se determina que la propuesta principal de la investigación se enfoca, en primer lugar, en la búsqueda de diferentes experiencias gamificadas mediadas por las TIC que sean significativas para los estudiantes. Y en segundo lugar, se busca establecer si es posible tener una influencia positiva en la motivación de los estudiantes y finalmente reconocer si el incremento en la motivación puede mejorar el trabajo autónomo de dichos estudiantes. Como objetivo general de nuestra investigación, nos planteamos fortalecer el pensamiento aleatorio por medio de actividades de gamificación implementadas en la plataforma Moodle que involucran estadística descriptiva en estudiantes del grado séptimo de la institución educativa José Miguel de la Calle del municipio de Envigado. Como primer objetivo específico tenemos diagnosticar la comprensión que tienen nuestros estudiantes de los derechos básicos de aprendizaje relacionados con la asignatura de estadística. En segundo lugar, diseñar una estrategia de aprendizaje de la estadística descriptiva en la plataforma Moodle por medio de actividades de gamificación. En tercer lugar, implementar la estrategia de aprendizaje en nuestros estudiantes. Y por último, evaluar la efectividad de la estrategia de gamificación implementada en la plataforma Moodle para fortalecer el pensamiento aleatorio. Supuestos y constructos. Se supone que el desarrollo del pensamiento aleatorio a partir de la estadística descriptiva se potenciará a través del aprendizaje basado en juegos involucrando el uso de herramientas digitales. Se supone que con el uso de un aula virtual los estudiantes mejoren sus habilidades y competencias matemáticas, logrando el fortalecimiento del pensamiento aleatorio en el componente de la estadística descriptiva. También se supone que al integrar las TIC a la enseñanza de la estadística descriptiva, el estudiante identificará la importancia de la misma en la vida diaria como herramienta fundamental en la solución de problemas cotidianos. Y por último, se supone que el aprendizaje basado en juegos permitirá dinamizar el trabajo en el aula. En consecuencia, los constructos fundamentales para este trabajo son el pensamiento aleatorio, que según Rocha 2002 es la actitud que desarrollan las personas que les permite pensar de forma que entiendan el mundo, de manera que sean capaces de tolerar la ambigüedad y la incertidumbre resultantes del mundo, de la complejidad del mundo. La estadística descriptiva es una rama de la estadística que formula recomendaciones de cómo resumir de forma clara y sencilla los datos de una investigación en cuadros, tablas, figuras o gráficos. El aprendizaje basado en juegos, según Sánchez 2017, lo define como la utilización de juegos como vehículo y herramienta de apoyo para el aprendizaje, la asimilación o la evaluación de conocimientos, y Cornella 2020 cómo usar un juego para provocar aprendizajes. Un ejemplo de ello serían los breakouts o los escape room educativos.
La gamificación, entendida como la aplicación de teorías del diseño de juegos, especialmente de videojuegos, en entornos que no son estrictamente lúdicos. Y la plataforma Moodle. El escenario virtual de trabajo que favorece esta plataforma posibilita la exigencia de esta investigación, ya que según Cortés 2020, la importación de nuevos contenidos, sistematizar o esclarecer los ya estudiados o evaluar lo que se va aprendiendo, pues posibilita actividades de ejercitación esenciales en el aprendizaje, sobre todo de las matemáticas. En cuanto a los alcances y limitaciones con la presente investigación, se busca inculcar y demostrar la importancia de la estadística en la vida diaria como herramienta fundamental en la solución de pequeños problemas cotidianos. También se busca innovar la didáctica en el aula y utilizar las mecánicas de juego para enriquecer el aprendizaje de la estadística descriptiva mediante los elementos de la gamificación y fortalecer el pensamiento aleatorio y las competencias TIC. Como limitaciones consideramos las siguientes. Debido a la situación actual de la pandemia, que se sigue levantando brotes de COVID-19, y nos veamos en la necesidad de no estar de manera presencial en las aulas. También los equipos de cómputo y la conexión a Internet de la institución educativa José Miguel de la Calle son muy viejos y la conexión a Internet es muy deficiente. Y consideramos también como una limitación el apoyo institucional, más específicamente la falta de apoyo de los padres de familia para la realización del proyecto. En cuanto a la metodología, se seleccionó la investigación cualitativa, que recoge datos descriptivos, es decir, las palabras y conductas de las personas sometidas a la investigación, donde se hará la extracción de datos no necesariamente fundamentados en la estadística, sino en el componente humano con relación a un contenido específico de la formación matemática. Y el modelo de investigación basado en diseño, un tipo de investigación orientada hacia la innovación educativa, cuya característica fundamental consiste en la introducción de un elemento nuevo para transformar una situación, al proponer una solución educativa a un problema institucional involucrando un elemento motivador como es la gamificación, con la intención de renovar los ambientes de aprendizaje en el aula y fortalecer el aprendizaje significativo y el desarrollo del pensamiento aleatorio de los estudiantes en la asignatura de estadística. Población y muestra. La población objeto de estudio son 74 estudiantes de la institución educativa José Miguel de la Calle del municipio de Envigado. Esta población es un grupo muy heterogéneo. Son niños y niñas que oscilan entre los 11 y los 16 años. En cuanto a la muestra, serán 6 estudiantes. Muestra seleccionada teniendo en cuenta la técnica de muestreo no probabilístico por conveniencia. Esta población son de estrato socioeconómico 2 y 3. Por consiguiente, las categorías de análisis de la presente investigación serán la comprensión de los derechos básicos de aprendizaje en estadística dentro de los procesos de clase, el diseño e implementación del curso en la plataforma Moodle y la estrategia de aprendizaje de la estadística descriptiva mediadas por la gamificación. En cuanto a las técnicas e instrumentos de recolección de información, en primer lugar tenemos la encuesta. Las preguntas de esta encuesta serán cerradas con el fin de tabular y triangular los resultados con otras técnicas de recolección de información y se realizarán a través de Google Form. En segundo lugar tenemos pruebas pretest y posttest. Permitirán analizar y evaluar los conocimientos de los estudiantes antes y después de implementar la estrategia de aprendizaje de la estadística descriptiva. Esta prueba se aplicará utilizando la plataforma Moodle. También tenemos guías de actividades gamificadas. Se desarrollará la planeación de una propuesta didáctica de gamificación. El desarrollo de estas actividades se apoya en el diseño e implementación de recursos educativos digitales. Tenemos también como técnica la observación directa. Es un insumo derivado de la observación de campo del método etnográfico, que constituye la interacción directa del proceso en el contexto de desarrollo, el cual será material de análisis de datos en la valoración de resultados. También tenemos la entrevista semiestructurada. Son categorías preestablecidas, flexible, que facilita la interacción con las personas objeto de estudio de esta investigación y que permita un análisis más competente y holístico. Este instrumento de recolección de datos se va a aplicar en el momento de evaluar la efectividad de la estrategia de gamificación implementada en la plataforma Moodle. Y por último tenemos el instrumento de evaluación de red, que se implementará el modelo LORI para evaluar la calidad e idoneidad del curso en línea.
La ruta de investigación, en concordancia con la investigación basada en diseño y los objetivos seleccionados, consta de 5 fases. La fase 1 de diagnóstico consta de la identificación y descripción del problema, conocer las características de los estudiantes, sus estilos de aprendizaje, sus saberes previos. Y para eso se implementará una prueba pretest en la plataforma Moodle y una encuesta en Google Forms. La fase 2 de diseño y construcción del curso en línea en la plataforma Moodle con la estrategia de gamificación. Para esto también se implementará el modelo de evaluación de red LORI para evaluar la calidad del curso. La fase 3 es la implementación de este curso y se utilizarán técnicas de recolección de la información como la evaluación directa, la entrevista y la prueba post-test. La fase 4 de evaluación se llevará a cabo la efectividad de la estrategia de gamificación y la reflexión del proceso, implementando mejoras en el mismo. Se aplicarán diferentes técnicas como las ya mencionadas de observación directa, entrevista y prueba pretest. Y finalmente la fase de resultados, que es la producción del documento escrito, donde se llevarán a cabo los resultados y conclusiones de la investigación. Por último, tenemos las técnicas de análisis de la información. El análisis de la información se llevará a cabo por medio de la triangulación de información, ya que esta técnica permite la utilización, análisis y valoración de diferentes fuentes y métodos de recolección. Por un lado, los instrumentos de investigación ya descritos y expuestos anteriormente, que se sintetizan en una interacción con la población y muestra en un antes, durante y después del proceso. Estos elementos de recolección de información constituyen una columna importante en la edificación del análisis de datos. Viene un esquema de relación respecto a las categorías de análisis que también se han descrito previamente. El trípode se complementa en consecuencia con la referencia aportada por la obra de los autores que han iluminado la ruta de investigación que se ha definido en el diseño metodológico. Esta ha sido nuestra sustentación. Muchas gracias por su atención. Finalmente les presentamos los referentes teóricos que han acompañado el desarrollo de esta investigación. Muchísimas gracias.